¿Cuántas horas trabajan ustedes en una semana? Bueno, se los pregunto porque hay una tecnología biométrica en las empresas que permite optimizar y agilizar esta serie de cuestiones y poder brindarle la seguridad y el tiempo necesario a un trabajador con una respuesta favorable a la empresa. La Ley Federal del Trabajo contempla una jornada legal máxima de 48 horas semanales y 8 horas diarias durante 6 días consecutivos. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica que hay 10.4 millones de personas que trabajan más del límite legal. El 15% labora de 49 a 56 horas y el 13.3% más de 56 horas a la semana en México. ¿Qué es eso de la tecnología biométrica? ¿Por qué dicen que las empresas ahorran hasta un 15% en nóminas? Precisamente para hablarnos del tema, agradezco a Giovanni Casares Larrauri, General Manager de Geo Victoria o Geo Victoria, que se conecta en estos momentos con nosotros precisamente para desarrollar este interesante tema. Giovanni, bienvenido a Factor Total. Hola, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Giovanni, muchísimas gracias. ¿Es correcto decir Geo Victoria o Geo Victoria? Geo Victoria está bien. Geo Victoria, muy bien, Giovanni, gracias por la aclaración. Platícanos acerca de este tema. ¿Existe exactamente esta serie tan interesante, estos datos que yo le compartí a la audiencia, de que hay personas que trabajan más horas del tiempo legal establecido según la Ley Federal del Trabajo en nuestro país? Y ustedes hablan de una tecnología muy importante, que esto es biométrico, ¿no? Que ayuda hasta en un 15% en las nóminas a las empresas. ¿De qué trata esta tecnología, Giovanni? Es correcto, diste cifras súper interesantes. Mira, es muy sencillo de explicar. La tecnología biométrica actualmente está ayudando a las empresas a digitalizar sus procesos de asistencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, utilizar equipos biométricos, relojes, checadores, como le llaman aquí en México, para poder identificar la entrada, la salida de los colaboradores mediante huella dactilar, reconocimiento facial o tarjeta de identificación. Los datos biométricos, finalmente los datos que todos hemos en algún momento compartido, por ejemplo, en una compañía celular, ¿no? Cuando se abre directamente un contrato con algún tipo de servicio computacional, etcétera, etcétera, o incluso, ¿no? Los datos que generalmente compartimos, pero son más amplios. ¿De qué manera este tipo de tecnología, ya nos definiste cuál es la biometría, pero cómo permite precisamente, Giovanni, esta tecnología optimizar en una empresa el asunto de nóminas? Perfecto, es una excelente pregunta, porque esto lo dividimos en dos. Por un lado, tenemos los equipos biométricos, el hardware, y en Geo Victoria tenemos el software, que es la plataforma donde las empresas van a poder revisar y evaluar todas las marcas que realicen sus colaboradores. Entonces, no solo se queda en el marcaje de asistencia, los colaboradores, las empresas van a poder evaluar procesos de nómina, entradas, salidas, faltas, retardos y también las inconsistencias. Adicional a eso, también tienen la oportunidad de planificar horas extra, por ejemplo. Ahora, ¿cuál sería entonces la diferencia? Porque sabemos que, bueno, la automatización de las cosas no es algo de un año, de dos, ya se tiene mucho tiempo en América Latina, en nuestro país también, ya muchas empresas están automatizadas desde hace muchos años, precisamente para tener un control de sus empleados y de sus colaboradores, incluso saber y tener conocimiento de las horas trabajadas, como un reloj checador a la antigüita. Tú lo recuerdas, lo has visto en las películas, quienes no tengan conocimiento de ese, que metían directamente la tarjeta al reloj checador, esta marcaba, hacía unas perforaciones y así el patrón pues sabía a qué hora entró su trabajador y a qué hora se fue, y con esto contabilizaba las horas. ¿Cuál sería entonces la diferencia real, Giovanni, a lo actualmente utilizado con la tecnología biométrica? ¿Cuáles son las similitudes, pero sobre todo cuáles son las diferencias que hacen mejor un procedimiento? Perfecto. En este caso creo que pones un buen ejemplo. Al final se marca la asistencia, tienes la entrada, la salida. Tú ponías el ejemplo de una tarjeta checadora. También hay empresas que actualmente están marcando la asistencia por un archivo en Excel, por hoja y lápiz. Pero la gran diferencia con nosotros es que nos combinamos la tecnología, este hardware, este reloj checador, con la plataforma que tiene Geo Victoria. En ese sentido, nosotros registramos estas marcas y le damos información
adicional a las empresas para que puedan hacer esa evaluación, y procesos que anteriormente tardaban un día, 2 días, nosotros apoyamos a que se ejecuten en 1 hora, en 30 minutos, dependiendo de la cantidad de colaboradores. Entonces, diría que aumenta la productividad, aumenta la gestión de las empresas con estos procesos de nómina, y no solo en la parte de recursos humanos, también en operaciones, en TI y en finanzas, sobre todo, hablando de nóminas, por ejemplo. Sí, definitivamente. Yo creo que una de las prioridades que tiene cualquier empresa, cualquier organización, es precisamente el tener productividad, por un lado, que esto genere ingresos en sus empresas, y esto, además de generar riqueza, pues bueno, con esto obviamente vas a poder cubrir una nómina, poderle pagar a tus empleados. Esto dependiendo de lo que la gente exactamente tenga de interés. Entonces, para una empresa, ¿cómo es posible adquirir, Giovanni, un equipo sofisticado biométrico? Es decir, comentaba yo hace unos minutos que no es una tecnología del día de ayer. Hay quienes ya la aplicaban, hay empresas que, por ejemplo, digitalizan lo que es la tarjeta con la que están los datos del empleado, llegan, la pasan, por ejemplo, en un reloj o en un lector, y con eso ya se activa, por ejemplo, la entrada, ¿no? Se abre una puerta, ¿no? O como estos sistemas como en el metro, ¿no? Que meten el boletito y pasa, ¿no? Correcto. O incluso ponen el dedo también, ¿no? O sea, además de la tarjeta ponen el dedo. Pero ¿cómo una empresa que ya tiene algo así puede adquirir algo todavía más sofisticado? Mira, el proceso es sencillo, y yo creo que la pregunta va en tema de presupuesto. La verdad es que nosotros en GeoVictoria nos adaptamos muy bien a las empresas. Una de las cosas que nos distinguen es que al final nosotros nos adaptamos al cliente y no la tecnología al cliente. Entonces, en este sentido, tenemos diferentes opciones. Están los relojes checadores, tenemos la aplicación, que en este caso viene incluida en nuestro costo por el servicio. ¿Qué incluye esta aplicación? Como tú bien lo mencionabas, adicional a estos relojes checadores, por ejemplo, las empresas pueden utilizar la aplicación, que todos en estos tiempos todos tenemos un celular, entonces los colaboradores pueden marcar la asistencia directamente en la aplicación con reconocimiento facial. Esto ayuda a las empresas, sobre todo en tema de presupuesto, para que se puedan digitalizar. Entonces, la verdad que es muy sencillo. Obviamente hay un costo asociado por el servicio y por colaborador, pero realmente ahora nos estamos adaptando a todo tipo de empresas, desde pymes hasta empresas con más de 5,000 colaboradores. Sí, y tú lo sabes perfectamente. Aquí en nuestro país, poco más del 65%, entre el 65 y el 75% de las industrias o los negocios que son en realidad quienes sostienen precisamente por su volumen la economía de México son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Una persona que se asocia con el cuate, con el primo, y entonces generan una empresa que no tienen por arriba de los 5,000 empleados, como tú los comentas. Ya existen, sí, en menor escala, esas empresas que tienen esa cantidad impresionante de empleados. Pero una empresa, por ejemplo, que tiene 10, 15, 25 empleados, Giovanni, que esté considerando incluso automatizarse, ¿qué tanto le puede resultar? Primero, ¿qué tan atractivo es que considere que es una opción inteligente, aunque no tenga muchísimos empleados, así tenga 8, 2 o 20, qué tan inteligente tiene que tomarse la decisión? Y ahí te va la pregunta importante, ¿qué tan costoso o qué tan accesible es? Es muy accesible. De hecho, nosotros precisamente en esta intensidad o en esta necesidad de podernos adaptar a los clientes, tenemos diferentes planes. Es un plan premium, como algunas plataformas de tecnología lo manejan, donde tenemos plan básico, medio y el premium, precisamente para poder abarcar la necesidad y sobre todo el presupuesto de todas las empresas. Tú diste un punto muy importante, y es cómo nosotros podemos apoyar a las pymes para que se puedan digitalizar. En este sentido, en ocasiones las pymes pues tienen pocos colaboradores y lo único que necesitan es marcar entrada, salida, tener el reporte de nómina. Entonces tenemos un plan perfecto para ellos. Empresas que son más de 5,000 colaboradores, donde necesitan más reportes, verificar inconsistencias, revisar atrasos, etcétera, tenemos reportes y una plataforma
plataforma adaptada para ellos. Obviamente tiene un costo más alto, pero siempre adaptados al presupuesto de los clientes. Este factor de esta tecnología, Giovanni, ¿qué posibilidades tiene? ¿Desde cuándo específicamente, la biométrica? ¿Desde cuándo viene evolucionando y cuál es la perspectiva que se tiene a mediano y largo plazo? Perfecto. Mira, viene evolucionando desde el 2000. Suena corto, pero realmente ya llevamos 20 años. Ya es un rato, sí, 20 años. Exacto, ya es un rato. Y creo que sí, va a evolucionar en tema de equipos, pero creo que nosotros en GeoVictoria vamos un paso adelante. ¿Y a qué me refiero con esto? Con la aplicación, por ejemplo. Porque al final nosotros somos desarrolladores de nuestra propia tecnología y con esto tratamos justamente de adaptarnos a los clientes y que ellos, como tú bien lo mencionabas, no tengan una inversión, nos podamos adaptar al presupuesto y que al final les solucionemos el tema de asistencia, que eso es lo más relevante, y que ellos puedan tener una mejor gestión y control de asistencia. Entonces vamos para allá, poder hacer configuraciones en la aplicación, utilizar iPad, por ejemplo. Tenemos proyectos súper ambiciosos con universidades para poder hacer todo el marcaje de asistencia, temas de comedor también, porque GeoVictoria no solo se queda en asistencia, también tenemos módulos de comedor, de acceso, de BI, infinidad de proyectos que están en puerta. Sí, y eso permite precisamente una evolución. Ya nos hablas de que se viene trabajando desde hace 22 años prácticamente con esta tecnología, cuando quienes no estamos tan habituados a conocer cómo son los procesos y estos procedimientos que se tienen en las empresas para tener un control de sus empleados y las nóminas, pues pensaríamos que es muy reciente. Ya nos hablas de 22 años, ¿no? El año 2000 para acá, pues prácticamente 22 años, pero ha venido evolucionando. Y yo me imagino que como toda tecnología, pues precisamente hay cosas más que se van a adaptar a futuro. ¿Se sabe qué es lo que viene, no? Yo ya comentaba las huellas, ya comentaba el asunto del ojo, la retina, ¿no? El escaneo, por ejemplo. Hemos visto incluso en los aeropuertos, tampoco es nuevo, a raíz precisamente de la pandemia, ¿no? Estos escáneres específicos que precisamente señalan a una persona y inmediatamente marcan la temperatura. Por ejemplo, Correcto. Lo que viene más adelante, Giovanni, es, por ejemplo, ver un escaneo total del cuerpo, algo así como vemos en las películas, Total Recall y todo ese tipo de películas en Hollywood. Mira, yo creo que sí, o sea, creo que lo que nos espera en el futuro es para imaginar. En ese sentido, creo que al menos para marcar la asistencia no va a ser necesario escanear todo el cuerpo, pero es una realidad que los equipos, el hardware va a estar evolucionando. Y dijiste algo súper puntual y me gustaría atacar esa parte porque nosotros, por ejemplo, en pandemia ayudamos a las empresas a este reconocimiento y, por ejemplo, tenemos equipos biométricos que miden la temperatura, que hay reconocimiento facial sin necesidad, por ejemplo, de quitarte el cubreboca. Entonces, va alineado un poco justamente a la necesidad de la empresa y a lo que nos depara el futuro, en realidad. Oye, ¿y qué va a pasar o qué está pasando, por ejemplo, con aquellas empresas que están implementando el sistema híbrido, que bien permiten unos días el empleado puede acudir directamente a la oficina y otros días el empleado se queda en casa? ¿Ahí cómo trabajan con esta tecnología biométrica? Mira, es muy sencillo. Yo creo que todo depende de la cultura de la empresa. He tenido oportunidad de dar charlas de este tipo. De hecho, muy pronto vamos a tener un evento hablando precisamente de la NOM 37 y cómo las empresas deberían de estar preparadas para esta nueva legislación y ver realmente si pueden adaptar esta opción de trabajo híbrido de home office. En este sentido, pues obviamente nosotros como empresa, como plataforma, somos súper flexibles y les damos todas las herramientas a las empresas para que puedan marcar asistencia. De hecho, no solo se queda en biométrico ni en aplicación, también pueden marcar por web, pero es una realidad que las empresas que dan este tipo de permisos home office quizás sean roles más administrativos. Por ejemplo, empresas que necesitan que sus colaboradores estén en una fábrica, en una construcción, cosas muy manuales, sí es necesario la asistencia. De todos modos, los colaboradores que estén en su casa, por ejemplo, van a poder marcar la asistencia con aplicación o con web, por ejemplo. Ajá. Sí, esto es interesante porque muchas personas incluso siguen trabajando desde casa. Hay algunas empresas, yo conozco organismos, empresas, incluso de relaciones públicas, que previo a la pandemia, Giovanni,
pues acudían directamente a su oficina. Llega la pandemia, la gente se va a su casa y se dan cuenta que les resulta seguir operando así, y entonces ya no rentan la oficina, ya cada quien trabaja desde su casa, y si Correcto. tienen una reunión, pues bueno, vía Zoom, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo registrar precisamente el hecho de que la persona se va a conectar, de que sí está empezando a operar a la hora que debe de empezar a operar? Si entraba antes a las 9, pues desde su casa también se conecte y eso lo sepa. Ya nos explicas que a través de la aplicación de estos sistemas le permite saber al patrón exactamente cómo está operando su trabajador. Ahora, esto entonces, Giovanni, resulta en una mejora. Ustedes han visto y los resultados son que las empresas tienen una respuesta en una mejora en su producción, incluso en el ánimo de los trabajadores. Totalmente, o sea, hay un aumento competitivo de productividad. De hecho, si me lo permites, hay 6 puntos que nos gusta atacar y que realmente son beneficios directos de GeoVictoria. 1, nosotros ayudamos en el ahorro en el pago de nóminas, aumentamos la productividad, mejoramos y reducimos los procesos operativos de áreas de recursos humanos, de operaciones, también evitamos atrasos, disminuimos las faltas injustificadas y reducimos también los tiempos para planificar horarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, especialmente en el tema de productividad, nos hemos dado cuenta que las empresas que utilizan sistemas como el de GeoVictoria mejoran la productividad. ¿Por qué? Porque al final están digitalizando el proceso de entrada, de salida. Los colaboradores tienen este horario justo que ahora está como en boca de todos, de qué es y cuántas horas se deberían de trabajar, y con ayuda de la cultura y de la empresa puede mejorar la productividad. Y esto en realidad es una combinación, porque si nos vamos a justamente opciones híbridas, pues el colaborador se siente más satisfecho de trabajar en su casa, se siente más comprometido, y en ese sentido, trabajos que anteriormente hacían en 45, 55 horas, lo pueden ejecutar fácilmente en 40 horas. Y yo me imagino también, Giovanni, que ustedes consideran precisamente el tema de la seguridad, porque habrá personas que no les va a quedar de otra. Si trabajan en una corporación que les va a pedir sus datos biométricos precisamente para optimizar y digitalizar sus sistemas operativos, pues bueno, definitivamente lo van a tener que hacer. Pero siempre habrá quien piense que es un sistema que le va a robar su identidad o que va a estar divagando, que va a estar circulando sus datos por X o Z lugar. ¿Cómo manejan ustedes ese aspecto de la seguridad? Estamos protegidos. De hecho, nosotros somos Golden Partner de Microsoft Azure y toda la información va directamente a la nube. Entonces, en este sentido, nosotros le damos el respaldo y la seguridad a las empresas de que esta información no está en cualquier lado, sino directamente en estos servidores. Sí. Y hay contratos y acuerdos de confidencialidad para precisamente asegurar esta información. Sí, eso es muy importante porque también le da certeza y seguridad y tranquilidad tanto al empresario, ¿no?, que contrata un sistema así, ¿no?, como al trabajador o al socio, ¿no?, que sepa que donde se está manejando su información biométrica no va a salir de ahí, se va a proteger, no se va a filtrar a ningún otro lugar y va a estar circulando, que fue lo que ocurrió, ¿te acuerdas, no?, aquí en México el año pasado también, cuando la propuesta del gobierno de México de tener y obtener los datos biométricos, y que esto llegó incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, y que finalmente la Suprema Corte de Justicia determinó que no se tendría que compartir este tipo de información al gobierno federal. Pero bueno, hay más confianza quizá en una corporación particular, la iniciativa privada, en poder disponer de esta información. Por último, querido Giovanni, ¿qué recomendación entonces le darías a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país, incluso a las grandes corporaciones que están automatizando sus sistemas ya con esta tecnología biométrica, para terminar contigo? Perfecto. Bueno, la recomendación principal es que puedan buscar nuestro servicio. En GeoVictoria creo que nos podemos adaptar muy bien. De hecho, tenemos clientes desde pymes con
5 o 10 usuarios hasta clientes de más, compañías de más de 30,000 usuarios. ¿Por qué menciono esto? Porque al final estamos ayudando a digitalizar y en este sentido nosotros estaríamos alegres de que puedan probar nuestro servicio y que al final los podamos apoyar con esta gestión de asistencia.